Hispanoamérica, Iberoamérica, Sudamérica. ¿A qué se refiere cada uno de estos términos? Primero, vamos a aclarar que el término más amplio, América, tiene un significado distinto en español que en otros idiomas. Este nombre es la consolidación de un proceso que empezó con la llegada a estas tierras del enviado de la corona española, el genovés Cristóbal Colón. El nombre que este navegante usó para referirse al territorio al que llegó en 1492 fue el de las Indias, que expresaba la intención con la que había embarcado, encontrar una nueva ruta a Asia. Este término pronto evolucionó al de las Indias Occidentales, que diferencia esta región de la que está al oriente de Europa. 11 años después, en 1503, Américo Vespucio, explorador florentino que viajó por el sur del litoral atlántico, se refirió a este territorio como el Nuevo Mundo, nombre que hacía de estas tierras un lugar que brindaba una segunda oportunidad para volver a empezar, pero que al mismo tiempo borraba el pasado de los pobladores de esta región. Poco después, el cartógrafo Martin Waldseemüller se propuso hacer un mapa de todo el mundo que incluyera este territorio, comparando los libros de Ptolomeo con las descripciones de Américo Vespucio. Y en su mapa de 1507, en honor a este navegante, nombró por primera vez este territorio América, un nombre que ya no denota ninguna dependencia de Europa, un término que permite pensar en este territorio como una entidad por sí misma, completa y distinta. Esta diferenciación entre Europa y América fue intensificándose cada vez más, hasta llegar al punto culminante de las independencias de las colonias. Todo este tiempo, el nombre de América se usaba en diferentes idiomas para referirse a todo el continente, y este es el significado que tiene en la actualidad cuando hablamos español. Por eso, el gentilicio que corresponde americano o americana lo usamos para todo lo que tiene origen en estas tierras, sin importar el país. Es importante que sepas que para muchos mexicanos, usar el nombre de América para referirse exclusivamente a Estados Unidos puede ser considerado etnocentrista y excluyente. Durante el proceso de independencia de las colonias inglesas en América, se usaron distintos nombres para perfilar esta región como una entidad independiente del Imperio Británico. Nombres como la Unión de Colonias o la Unión Perpetua comenzaron a usarse. También el término Columbia, que aunque Cristóbal Colón nunca puso pie en estas tierras, les permitía establecer una distancia con el Imperio inglés. Con esta intención, el King's College de Nueva York cambió su nombre a Columbia College, y el Distrito de Columbia se convirtió en la nueva capital. Las canciones patrióticas más populares del siglo XIX eran Columbia, Hail Columbia y Columbia, Gem of the Ocean. El nombre de América para referirse a esta nueva nación tampoco aparece en la composición The Star Spangled Banner, que es ahora el himno nacional. En ese entonces, el término América en inglés todavía designaba a todo el continente, pero esto cambió en 1898, con la guerra contra España, cuando Estados Unidos sumó a su territorio las islas de Puerto Rico, Guam y las Filipinas. A pesar de que llevaba casi un siglo expandiéndose, la incorporación de estas tierras era algo distinto. Hasta ese momento, habían anexado un extenso territorio que en tan solo 8 años aumentó sus dimensiones en un 69%. Y aunque en estas tierras habitaban personas no blancas, eran una minoría que representaban tan solo el 1.5% de la población total. De hecho, la importancia de conservar el predominio de la raza caucásica fue lo que disuadió a muchos de seguir extendiéndose hacia territorio mexicano. Hasta entonces, el principio republicano de igualdad y la idea de supremacía blanca, juntas, habían perdurado por el cuidado que habían tenido de solo expandirse sobre tierras que no rompieran con este equilibrio. Sin embargo, las islas recién incorporadas estaban más densamente pobladas, y esto desestabilizó las cosas. El republicanismo, la idea de supremacía blanca y la expansión territorial en ultramar no podían coexistir. Había que renunciar a uno de estos 3 principios. Aquellos a favor de la expansión estuvieron dispuestos a abandonar el republicanismo, y con esta nueva postura imperialista consideraron que el nombre de Estados Unidos no era adecuado. Ya no se trataba de una república, tampoco era una unión voluntaria. Ahora contaban con colonias. Se propusieron nuevos nombres:
Imperial America, The Greater Republic, The Greater United States. En la década que siguió a 1898, se publicaron 7 libros que incluían el nombre de Greater America. Usar el término América a secas resolvió el problema. El presidente McKinley, que ocupaba el poder en ese momento, en sus discursos públicos nunca se refirió a Estados Unidos como América, pero esto cambió con su sucesor, Teddy Roosevelt, que desde su primer informe de gobierno usó este nombre de manera frecuente, y los presidentes que han gobernado desde entonces han seguido su ejemplo. ¿Cuál es el nombre adecuado para referirnos a la región al sur de Estados Unidos? Muchas veces estos términos se usan de manera indistinta, pero cada uno tiene implicaciones importantes. Primero, hay que notar que todos ellos designan a esta región como una sola unidad. Esta homogenización de un territorio que es tan diverso solo tenía sentido desde la perspectiva de los europeos, que, a partir de su llegada, empezaron a acuñar distintos términos para referirse a las tierras al otro lado del Atlántico. Para el siglo XVIII se distinguía entre América del Norte, o septentrional, y América del Sur, o meridional. A veces, en sentido geográfico, tomando el Istmo de Darién como frontera entre ambas regiones, y otras veces en sentido histórico, estableciendo la frontera entre México y Estados Unidos. A la región donde se habla español la llamaban América Española o Hispanoamérica, con las variantes de América Hispánica o Hispana. Antes, estos últimos nombres podían llegar a incluir al actual Brasil por ser colonia portuguesa, pues el término Hispania era como los romanos llamaban a la península habitada tanto por la corona española como por el reino de Portugal. Era lo mismo para el término Iberoamérica, que se deriva de Iberia, nombre de origen griego para esta misma península. Actualmente se considera más apropiado usar el nombre de Hispanoamérica para referirse a la región en este continente donde se habla español, e Iberoamérica para incluir a Brasil. Muchos destacan el tono colonial de estos términos porque nombran a esta región a partir de las potencias europeas que las conquistaron, pero, a pesar de eso, siguen estando vigentes. En el siglo XIX empezó a tomar forma la idea de latinidad en Francia, que a lo largo de su historia se había visto dividida por el antagonismo entre el pueblo galo-romano, conquistado, y el franco-germano, conquistador. Las ideas del romanticismo empezaban a tomar cada vez más fuerza y, con ellas, la necesidad de identificarse con una nación. Esto llevó a reconocer que la lengua que hablaban ambos grupos eran, las dos, descendientes del latín, lo que ofrecía la posibilidad de superar la división. La latinidad francesa evolucionó hasta rebasar los límites nacionales e incluyó a España, Italia, Portugal y Rumania, dando origen al término, ahora olvidado, de Europa Latina. La relevancia que la idea de raza estaba adquiriendo llevó a enfatizar las diferencias entre latinos, sajones, germanos y eslavos en Europa, y al mismo tiempo a destacar la afinidad que estos pueblos tenían con sus colonias en América. Por un lado estaban los angloamericanos, sajones y protestantes en América del Norte, y por otro los hispanoamericanos, latinos y católicos en América del Sur. Michel Chevalier, político francés, habló por primera vez en 1836 tanto de una Europa latina como de una América latina. Él afirmó que esta región tenía un gran potencial por su vínculo con la raza latina y por su posición estratégica que permitía conectar a Europa con Asia. A los ojos de muchos franceses, un interés común unía a los latinos de ambos lados del Atlántico: conservar la presencia de la raza en este valioso continente. En Francia, el nombre de América Latina despertaba una fuerte identificación con este continente, tan intensa que llegó a justificar una política intervencionista, sobre todo ante la amenaza que representaba la rápida expansión territorial de Estados Unidos, considerados herederos de la raza sajona. Esto también preocupaba al resto de las naciones en el continente americano, por lo que el término de América Latina fue bien acogido por la región al sur de Estados Unidos. Primero, sirvió como mecanismo de defensa ante el expansionismo estadounidense, pero este término poco a poco perdió su capacidad de aludir al vínculo que había con Europa
y empezó a convertirse en un hombre que prometía una unión entre estas naciones, que comparten mucho de su historia y de su cultura. Ahora ya sabes qué significa cada uno de los términos que usamos y por qué es distinto en otros idiomas, particularmente en inglés. Aquí no se trata de discutir quién tiene la razón sobre cuál es el nombre adecuado para cada cosa, sino de entender que al heredar un idioma, heredamos también una visión particular del mundo que es diferente a la de otras personas. Entender el significado de las cosas en español te va a ayudar a entender la perspectiva de los hablantes nativos y evitar problemas de comunicación o incluso ofenderlos involuntariamente.